amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Arrancamos la semana con un tema que usted ha estado solicitando y que también cuya fecha se ha conmemorado la semana pasada. Vamos a hablar ahora del virus del VIH y también del SIDA. Así arrancamos Cuerpo Médico. Bienvenidos, Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Qué tal? El 1 de diciembre y todos los 1 de diciembre se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH-Sida, un virus que hemos visto cómo se ha ido desarrollando conforme el tiempo, se conoce mucho más. Incluso hay tratamientos que permiten muy bien a una persona que tiene este virus hacer su vida prácticamente normal. Ha avanzado mucho la ciencia al respecto, Patricia. Así es, el VIH-Sida en realidad se descubrió hace más de 30 años y fue una de esas grandes pandemias, porque el mundo se vio conmovido por este problema. Pero efectivamente, gracias a la ciencia y al avance, finalmente hoy en día esta se considera una enfermedad que, además de poderse prevenir, se puede manejar. Es una enfermedad crónica que puede permitírsele a pacientes vivir una vida prácticamente normal si recibe sus tratamientos, que son los antirretrovirales. Es casi como una persona con diabetes que tiene que recibir siempre su medicina, una persona con VIH también, y de esa manera controla la cantidad de virus. Pero lo más importante es que también podemos prevenirlo y existen pruebas diagnósticas y vamos a hablar justamente de todo esto, cómo prevenir, cómo se maneja y qué es lo que podemos hacer en el caso del VIH-Sida. Prevención, nuevamente la palabra clave, y usted se va a dar cuenta al final del programa que esa es justamente el leitmotiv con el cual nos queremos ir el día de hoy, pero no nos vamos a ir todavía, tenemos una hora de programación y empezamos como siempre con información muy importante, información nutricional. Sara Busabá nos tiene noticias a propósito de una semana muy importante que se conmemora también. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Jennifer y Patricia. Efectivamente, estamos en la semana de la prevención de la anemia, así que aquí no nos vamos a quedar atrás, sino que también vamos a sumar con muy buen contenido nutricional para poder prevenir. En nutrición también el día de hoy hablamos de la prevención de anemia, pero esta vez les enseño qué cuidados hay que tener con los otros alimentos para que ese alimento rico en hierro que has elegido lo puedas absorber muy bien. Así que de esta manera empezamos Momento de Nutrición. Con mucha frecuencia hablamos sobre la anemia por falta de hierro, un problema de salud pública en nuestro país que venimos luchando hace tantos años y nosotros desde casa tenemos cosas que podemos hacer, pero sobre todo tomar conciencia y conocimiento. Si bien eres una persona o tienes una familia donde sí les importa no tener anemia y estás pensando en aquellos alimentos que tienes que elegir para cuidarlos, tienes que tener en cuenta que los nutrientes, como por ejemplo el hierro, no se absorben de la misma manera, de la misma manera dependiendo de en qué alimento estén, y que hay otros factores en la dieta que pueden interferir, es decir, afectar la absorción de este nutriente tan importante. Entonces, ya lo habíamos comentado varias veces, nosotros tenemos dos fuentes generales de hierro, aquellas que nos vienen de origen animal y que siempre hemos hablado que la sangrecita, el vaso, el hígado son las que más hierro contienen y que no necesitan facilitadores, es decir, tú lo consumes y habitualmente se absorben muy bien, y aquellos que vienen de origen vegetal o no hemínico, que generalmente necesita, por ejemplo, de alimentos cítricos o ácidos, como por ejemplo la vitamina C de los alimentos, para poderse absorber. Pero esto no es suficiente para poder tener en cuenta. Algunos alimentos que pudieran estar combinados, como por ejemplo con el hígado o la sangrecita, cuando se combinan, pueden afectar la absorción disminuyéndola en 2 o 20%, aun cuando sea un hierro hemínico, es decir, de alimentos cárnicos. Entonces, hoy les quiero presentar estas combinaciones que tienen que tener en cuenta para poder aprovechar al máximo ese hierro que estabas buscando en el alimento. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay alimentos que contienen fitatos y son aquellos alimentos como por ejemplo los granos como la quinoa. Miren que la quinoa es un alimento muy nutritivo, las menestras y algunos alimentos que tienen fibra soluble como por ejemplo la avena o la cebada que hay en ese rico emoliente que te puedes estar tomando. Entonces, si tú por ejemplo quieres cuidar
cuidarte de la anemia y has elegido ese día comer, por ejemplo, en el almuerzo tu hígado de res, entonces no lo combines con estos alimentos porque vas a reducir la absorción. Y lo mismo si estás, por ejemplo, pensando en algún vegetal para poder combinar con estos alimentos, hay otros componentes que se llaman taninos, que también impiden la absorción. El vino, por ejemplo, es uno de ellos, pues estamos hablando de una persona adulta, pero también lo tienes presente, por ejemplo, en la berenjena, en la espinaca, en otros vegetales también que podemos mencionar, entre ellos la beterraga, y también en bebidas, principalmente el té y el café. Y aquí con el tema del té quiero detenerme mucho, porque si por ahí ese día decidiste darle a la familia un pan con sangrecita en tu desayuno y lo acompañaste con una taza de té, esa taza de té puede reducir en un 60% esa absorción de hierro. Entonces estarías perjudicando o digamos quitando el efecto de ese esfuerzo que tienes por acordarte de quiero dar alimentos ricos en hierro en mi familia. Y lo mismo ocurre con el café, puede reducir la absorción de hierro de los alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal, hasta en un 39%. Y en el caso del café, hasta incluso 1 hora después de haber consumido el alimento. Entonces, aquí la recomendación es, si voy a tomar infusiones o voy a tomar café, infusiones como el té, por ejemplo, o café, y estoy preparando un alimento que yo sé que quiero aprovechar ahí al máximo el hierro, no lo acompañes o aleja el té y el café de estas comidas. Otro de los nutrientes que interactúa también con el hierro es el fósforo. Y hay una bebida o un grupo de bebidas muy consumidas en la población que tienen mucho fósforo. Y esas son las bebidas gaseosas. Por favor, no acompañes tus alimentos principales que están recontracargados de nutrientes con estas bebidas gaseosas porque en el caso del hierro también reduce su nivel de absorción. Me voy un poquito con el caso de las mujeres que están gestando, las que están embarazadas. Ellas muchas veces necesitan tomar un suplemento de calcio, por ejemplo, y el calcio y el hierro también van compitiendo para poder ser absorbidos. Si tienes que tomar un suplemento de calcio porque tu médico te lo ha recomendado, aléjalo también de las comidas para que puedas tener la absorción del hierro de la mejor manera. Y finalmente recordemos la lactancia materna. La leche materna tiene el mismo tipo de hierro que lo tienen los vegetales, pero a diferencia de los vegetales lo absorbemos en un 50%. Pero si das de lactar y muy cercanamente le estás dando su papilla a este niño, a este bebé, entonces puedes afectar la absorción de hierro de la leche materna. Por eso, si queremos cuidarnos del hierro, alejados de estos alimentos que he mencionado para poder tener un mejor aprovechamiento de ese nutriente. Sara, ¿cómo cuánto tiempo tendría que pasar para tomar este digestivo o este tecito caliente después de los almuerzos si yo quiero asimilar bastante el hierro de mi alimento? Al menos unas 2 horas, por lo menos unas 2 horas. Entonces lo ideal sería una limonada o una bebida cítrica. Sería buenísimo y gracias por dar esa sugerencia. En realidad sí, siempre que vamos a consumir el plato principal que tiene vegetales que también tienen hierro, aseguramos de que cercanamente haya maracuyá, limonada o de repente el tumbo, camu camu, carambola o incluso una fruta finalmente como la mandarina o las fresas o los arándanos que están de temporada también. Sin azúcar, Sin azúcar. Estamos haciendo todo. Perfecto. Muy bien, Sarita, te quedas con nosotros porque evidentemente van a haber también preguntas nutricionales que hacer y vamos a ver un informe para entrar de lleno al tema del día de hoy, VIH y SIDA. Según la OMS, el VIH continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública a nivel mundial. Sin embargo, debido al acceso creciente a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y a la atención eficaz, la infección por el VIH se ha convertido en un problema de salud crónico y llevadero que permite a las personas que viven con el virus llevar una vida larga y saludable. De igual manera, las últimas estadísticas indicaron que a finales del año 2019 ya habían aproximadamente más de 38 millones de personas con VIH. Asimismo, y como resultado de los esfuerzos internacionales concertados para responder al VIH, la cobertura de los servicios ha ido aumentando. En el 2019, el 68% de adultos y el 53% de niños con VIH ya estaban en tratamiento antirretrovírico, que es el TAR, de por vida. Para complementar la información, estamos con el doctor Carlos Manuel Benítez, que es director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de VIH del Ministerio de Salud. Después de algún tiempo de haber contraído la infección, pueden aparecer síntomas que en general pueden ser síntomas digestivos. Las diarreas pueden ser frecuentes en las personas viviendo con VIH, pueden estar localizados en la piel o pueden estar localizados en el aparato respiratorio principalmente.
Sin embargo, es muy importante mencionar que durante el inicio de la infección la persona está completamente asintomática, es decir, no manifiesta síntomas y por lo tanto es importante que las personas se hagan una prueba de VIH así no manifiesten síntomas. A nivel nacional tenemos 194 establecimientos de salud, entre hospitales y centros de salud, distribuidos en todas las regiones del país, que ofrecen información, consejería, pruebas de VIH y tratamiento antirretroviral para las personas viviendo con VIH en todo el Perú. La Organización Mundial de la Salud indica que el VIH se puede diagnosticar mediante pruebas rápidas que pueden proporcionar resultados el mismo día. Hoy en día también se dispone de más autopruebas de detección del VIH, que constituyen una alternativa eficaz y aceptable de incrementar el acceso a las personas a las que no llegan los servicios de los controles de salud de realización de pruebas de detección del VIH. Es por eso que las pruebas rápidas y las autopruebas han facilitado el diagnóstico y la vinculación con el tratamiento y la atención. Y aunque no existe una cura para la infección por el VIH, el tratamiento con antirretrovirales eficaces permite mantener controlado el virus y prevenir la transmisión a otras personas. En el Perú hacemos uso de las llamadas pruebas rápidas para VIH, que son pruebas muy sencillas que se hacen en los establecimientos de salud, pero también en campañas fuera de los establecimientos. La autoprueba es una prueba realizada por la misma persona, sin necesidad de contar con apoyo del personal de salud. Es una prueba que precisamente en el Perú vamos a implementar un piloto en los siguientes meses para evaluar su aplicabilidad en el territorio nacional. Durante la coyuntura de la pandemia, el Ministerio dispuso lo que se llaman entregas multimensuales de los medicamentos para las personas viviendo con VIH, es decir, 1, 2 o 3 meses, ¿no? En segundo lugar, procuramos implementar más centros de tratamiento antirretroviral en el primer nivel de la atención, quiere decir estos centros de salud. En el transcurso de los meses hemos aperturado 24 centros de salud que dan tratamiento antirretroviral y esperamos acabar el año con cerca de 200 puntos a nivel nacional. Hasta el año 2019, el Perú había reducido las nuevas infecciones por VIH en 15% en los últimos 10 años y había reducido la mortalidad por SIDA en casi 40% en los últimos 10 años. Sin embargo, la pandemia probablemente impacte sobre estos indicadores y hay que estar pendientes, y por eso el trabajo que hacemos nosotros, de poder ver de qué manera compensamos todas las acciones que se han dejado de hacer en este año en relación a la pandemia del VIH-Sida, que es la otra pandemia que tenemos que atender también. Nosotros como Ministerio de Salud lo que queremos decir a las personas es que en primer lugar hagamos uso de la prevención. El VIH se puede prevenir con una sexualidad responsable y además con el uso correcto y consistente del preservativo en cada una de las relaciones sexuales. En segundo lugar, dado que la enfermedad puede ser asintomática en un principio, hay que hacernos la prueba rápida de VIH cuando sospechemos o hayamos tenido una relación de riesgo. Y en tercer lugar, si ya tenemos VIH, saber que el tratamiento es gratuito, que está accesible y disponible para todas las personas que lo necesiten. Doctor Benítez, muchísimas gracias por las recomendaciones. Amigos de Cuerpo Médico, finalizamos esta entrevista recordándoles siempre que la prevención es sinónimo de salud. Gracias. Muy bien, les recordamos nuestros números telefónicos para que usted pueda hacer sus consultas directamente a nuestros especialistas, 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos el teléfono por el WhatsApp, usted puede dejar un audio si gusta, también por ahí, una pregunta. Y si quiere puede escribirla en el WhatsApp o a través de las redes sociales. Vamos a presentar a los especialistas que el día de hoy van a absolver todas sus consultas. Estamos acompañados con el doctor Alex Castañeda Sabogal, desde Trujillo. Él es médico asistente de la unidad de infectología del Hospital Víctor Lasarte de Trujillo y también del Hospital Nacional Virgen de la Puerta de la Libertad. También damos la bienvenida al doctor César Ramal Azayag. Él está en Loreto, él es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales en el Hospital Regional de Loreto. Recuerde que Cuerpo Médico descentraliza su pool de especialistas. Y vamos con una primera consulta. Esta va para el doctor Castañeda y llega a través del WhatsApp. Vamos a leerlo rápidamente para que el doctor Castañeda pueda absolver esta consulta que le escribe Sara del Milagro. Pregunta, para la persona que tiene VIH y que ha dejado de tomar la medicina por un año,
¿tiene que sacarse análisis otra vez para ver cuánto o determinar cuánto es su carga viral? Doctor Castañeda, bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Qué orientación le damos a Sara? Carga viral. Muchas gracias por la invitación y gracias también por la pregunta. Es uno de los hechos que a veces hemos venido observando, ¿no? Pacientes que por algún motivo han tenido que abandonar la terapia por diversos factores y que nuevamente reingresan al programa. En estos casos es recomendable volver a rechequear cómo está el organismo humano. Número uno, porque pueden haber algunos cambios en algunos órganos nobles, riñón, por ejemplo, cómo está la función hepática. Tratar de ver de que no hayan entrado infecciones oportunistas. Una evaluación clínica muy minuciosa de parte del médico que le está viendo y evidentemente ver el nivel y el estatus de esos CD4, cómo está la cantidad de linfocitos, de defensas que nos quedan, que tenemos, y evidentemente también cómo ha evolucionado este virus, ¿no? Ver la carga viral. Es necesario efectivamente hacerse una reevaluación de todo y es como si empezáramos casi de cero. Doctor Castañeda, pero no habría motivos por los cuales abandonar el tratamiento. Tengo entendido, este es un tratamiento gratuito que da incluso el Estado peruano a todos aquellos que han sido diagnosticados. Así es. Ese es un detalle que muchas veces ha causado algo de controversia cuando lo discutimos y lo debatimos. Las normas nos dicen tratamiento gratuito y eso es muy bueno. Los establecimientos de salud en el Perú lo tienen, tanto Ministerio de Salud como Salud, Fuerzas Armadas y Policiales. Tenemos todos acceso a la medicación. Lo que sucede es que a veces no existe la debida comunicación y los canales para que algunas poblaciones no acudan adecuadamente o sepan a dónde ir para tener acceso a estos medicamentos, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de factores, incluso hasta sociales, que intervienen para que una persona no vaya o que se le impida, que no tenga dificultades para llegar a los canales respectivos y que tenga su medicación. Y estamos hablando también que hoy en día podríamos considerar esta casi como una enfermedad crónica. ¿Qué significa? Que sabemos que no podemos deshacer con las medicinas, no podemos hacer que el virus se muera, pero podemos controlarlo, bajar la carga viral a cero prácticamente, pero las personas tienen que estar tomando su medicina todos los días. Entonces, una cosa que no debería pasar y debería tratarse de evitar es parar la medicina, pero si por alguna razón sucedió, regresar nuevamente al establecimiento, que les hagan todos los exámenes y retomar el tratamiento antirretroviral, porque es la única forma de mantener su cuerpo bien y evitar que el virus comience a afectar, porque este virus lo que hace es afecta el sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa y otras bacterias, otros virus, inclusive cánceres pueden aparecer y esos condicionan después las complicaciones. Y tenemos una llamada de Alejandro que nos llama desde El Cercado. Alejandro, ¿estás con nosotros? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Dinos, ¿cuál es tu consulta para nuestros especialistas? Tengo un familiar que ha sido diagnosticado con VIH-Sida hace como 1 año y medio, pero a pesar de que está recibiendo los tratamientos, le ha aparecido verrugas. Quisiera saber qué tipo de relación tienen las verrugas genitales con la enfermedad y si con los retrovirales puede mitigar de alguna manera. Muchísimas gracias por tu pregunta. Esta pregunta va para el doctor César Ramal. Entonces, es un paciente diagnosticado con VIH, está en antirretrovirales, pero le ha aparecido verrugas genitales. ¿Qué relación hay? ¿Y los antirretrovirales controlan las verrugas genitales? Doctor. Sí, bueno, mientras volvemos a tener la conexión con el doctor César Ramal, las verrugas genitales son causadas por otro tipo de virus, que es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano. El VIH es causado por el virus, o sea, esta enfermedad, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida, que es el virus del VIH. Entonces, los antirretrovirales lo que hacen es controlan al VIH. El sistema inmune de las personas son los que deberían tratar de controlar la infección por el virus del papiloma humano, que es el que causa la verruga. Entonces, los antirretrovirales mejoran tu sistema inmune, pero no necesariamente van a controlar tu respuesta. Y tenemos aquí al doctor Ramal. Doctor, adelante. Sí, buenas tardes. Bien, lo que yo espero de un tratamiento antirretroviral de 1 año de evolución
es que los parámetros que buscamos con el tratamiento, que son disminuir la carga viral, se haya logrado ya. Asimismo, elevar las defensas expresadas en el valor del CD4. Estos deben estar altos. En ese sentido, con 1 año y un paciente que es adherente al tratamiento, ya debo haber logrado la supresión de la carga viral y tener una persona que ya con calidad de vida se integró a sus actividades normales. El tema del papilomavirus es como bien lo dijo la doctora, un virus diferente que podría expresarse porque una vez que usted adquiere el papilomavirus, tiene esa potestad de reaparecer a lo largo del tiempo permanentemente. Y eso más allá de que usted tenga la infección por VIH o tenga solamente el papilomavirus. Papilomavirus, imaginemos una persona que no tiene VIH, va a ser recurrente a lo largo de la vida. Del mismo modo, si usted tiene VIH, también va a ser recurrente a lo largo de la vida. Hay una serie de infecciones que nos dan periódicamente que no se logran controlar muy bien. VIH es causado por un virus que el tratamiento, se dijo ya, no se logra erradicar 100%. Se controla la carga viral y se elevan las defensas y hay calidad de vida y reintegro de la persona a las actividades regulares de la sociedad. Papilomavirus, otra vez, no es una bacteria, es un virus que no se puede controlar con actividades de antivirus. Va a estar ahí reapareciendo ahí una y otra vez. Entonces puede aparecer permanentemente en una persona que no tiene VIH y también en una persona que sí tiene VIH y que pese a que tiene 1 año de tratamiento y ya se han logrado muchos avances en los parámetros clínicos, inmunológicos, puede volverlo a tener, independientemente de la infección VIH y la acción de los antirretrovirales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ramal. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos hablando hoy día de VIH y SIDA y regresamos con más de sus consultas. Y regresamos a Cuerpo Médico. Les recuerdo los teléfonos 619-0774, 619-0776, 619-0777 para que usted pueda llamarnos y hacer las consultas directamente a los especialistas. Hay una consulta que llega a través de WhatsApp, es para el doctor Castañeda. Vamos a leérsela rápidamente. Dora le pregunta, doctor Castañeda, ¿qué manifestaciones bucales se pueden presentar en las personas con VIH? Vamos a ver si es que de repente hay lesiones o laceraciones. Doctor Castañeda. Gracias. Sí, efectivamente. En un inicio, bien ya lo han comentado los colegas, que puede no haber manifestaciones clínicas y pasa asintomático. Sin embargo, cuando ya comenzamos el deterioro inmunológico, o sea, nuestras defensas comienzan a caer, empieza a aparecer lo que conocemos como muget oral. ¿Qué cosa es eso? Son lesiones blanquecinas, como si fueran pequeñas natitas de leche, que están pegadas en la mucosa, en los carrillos, de repente en las encías, tal vez en la lengua, paladar, y que sean despegables fácilmente, ¿no? Uno se asea los dientes y desaparecen, pero posteriormente vuelven a aparecer y así a lo largo del día. Puede pasar desapercibido, pero si uno es acucioso, comienza a ver ese tipo de lesiones, hay que preocuparse. Esa es una de ellas. Hay otra lesión que aparece en lengua, que son como pequeñas rayitas blancas en los bordes de la lengua, las leucoplasias o la leucoplasia, son de color blanco a lo largo de todo el borde de la lengua, el borde lateral, ¿no? Es otra manifestación que se puede observar en VIH. Además, existe otra manifestación que muchas veces va de la mano con algunas lesiones en la piel que parecen pequeños nódulos pequeños de color violáceo que a veces siguen las líneas de la piel que también pueden salir en el paladar, en la lengua. Estamos hablando de sarcoma, ¿no? Los sarcomas que son indoloros,
¿no? Sin embargo, empiezan a crecer y cada vez se hacen más grandes, ¿no? Son 3 de las lesiones de repente más frecuentes que se pueden observar en ese orden que les comenté. Doctor Primero, Castañeda, oral, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo es que se presenta este paciente infectado o que se le ha transmitido pues, el VIH antes de que se presenten síntomas? ¿Cuánto tiempo podría estar una persona como paciente asintomático hasta que se presente alguna señal, algún signo? Alguna manifestación. Así es. Dependiendo del lugar, bueno, se han hecho muchos estudios. En el Perú también hay esos estudios. En alguna oportunidad se hablaba para hombres, un promedio de 8 años, desde la infección hasta que empiezan los problemas de déficit inmunitario. En mujeres un poco menos, de repente 6 a 7 años y comienza a ver. Sin embargo, ahora ya se sabe que existen algunos llamados progresores rápidos. Hay gente que se infectó y de repente al año, año y medio ya comenzó a hacer problemas serios de inmunosupresión, ¿no? Con estas manifestaciones clínicas que ya se están hablando, no solo en la boca, sino también, por ejemplo, diarreas, tos que puede expresarse con diversos agentes tipo tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una variabilidad importante, pero en promedio, no menos de 5 años, es lo usual, lo rutinario que a veces uno observa, 5 o 6 años, y ya comienzan los primeros síntomas que nos hacen sospechar en un estadio avanzado o camino hacia el avance de VIH. Ahí radica entonces la importancia de estas pruebas, estos test de ELISA, que uno tiene que someterse pues anualmente. Patricia, hay otra consulta, ¿verdad? En realidad, los test, justamente es importante que hagamos notar que una persona puede tener VIH y no tener absolutamente ningún síntoma. ¿Y por qué? Porque el virus lo que va haciendo es va dañando el sistema inmunológico, pero nuestro sistema inmunológico tiene diferentes niveles, algunos es mucho más fuerte, uno mediano, otro más débil. Recién cuando llega a un límite en el que ya el sistema inmune ha sido dañado, de modo que no puede vencer enfermedades, comienzan a aparecer todos estos síntomas que son realmente secundarios a infecciones asociadas. Y que puede ser al cabo de 8 años. ¿no? Claro, ese muguet oral, por ejemplo, son honguitos. Pueden aparecer neumonías, ya lo dijo el doctor, diarreas. Y efectivamente uno tiene que conocer qué factor de riesgo puede tener, y el factor de riesgo, recordemos que este virus se transmite a través de las relaciones sexuales no protegidas. Si tengo el factor de riesgo, es importante que yo, primero, tratar de no tenerlo, y eso significa usar condón, y segundo, si tengo factores de riesgo, hacer un diagnóstico temprano, que hoy en día hay pruebas rápidas, lo hemos visto en la nota, además de ELISA, y atenderse temprano, porque un tratamiento temprano puede dar una mejor calidad de vida. Justo iba a comentar qué importante lo que vienen mencionando, ¿no? Que yo puedo estar cargando este virus, no darme cuenta porque no tengo síntomas, seguir con mi vida como siempre lo he venido haciendo y estar pasando ese virus a otra persona. Por eso, nuevamente, el hecho de utilizar preservativos es fundamental. Ahora, Patricia, pero has dicho algo muy importante en el tema de factores de riesgo, ¿no? No tener esas conductas de riesgo como tal vez la promiscuidad o relaciones sexuales. Pero, ¿qué ocurre con la persona que tiene una sola pareja sexual, pero esta pareja no es exclusiva, ¿no? Esta persona de repente puede ser infiel o qué sé yo. Hay un tema también de riesgo, por eso considero que la prueba de ELISA o las pruebas, ¿no?, que se realizan periódicamente son una mejor ¿Te acuerdas que en algún otro programa también conversábamos acerca de que el escoger una pareja sexual, ¿ok? No es cosa de un día para otro. Cuando vamos a contratar a alguien, revisamos su currículum, ¿cierto? Penales, necesitan, y existen alternativas en realidad, y cuando hacemos recomendaciones de prevención es no tener relaciones sexuales, y eso es una decisión que puede tomar alguna persona, y si no tengo relaciones sexuales, no tengo riesgo de VIH-Sida, ¿no? En general, a menos que reciba una transfusión sanguínea, pero inclusive los mecanismos de control en las transfusiones hacen que las transfusiones sean de bajo riesgo en general. Entonces, 1, no tener relaciones sexuales. 2, tener una sola pareja sexual y ser mutuamente fieles. Que eso también significa tener una relación en la cual uno pueda conversar y pueda tener algún tipo de confianza con la otra pareja. Y finalmente, la tercera es tener las relaciones sexuales que yo decida, pero protegerme utilizando condón de manera adecuada y en todas las relaciones sexuales. Yo creo que eso es una decisión y uno lo tiene que hacer. Y tenemos una consulta que nos viene a través de Facebook. Y la consulta es para el doctor Ramal. Es María Eugenia Araujo Areche. ¿Hay alguna enfermedad de transmisión sexual que te puedes contagiar ahora
y presentar los síntomas de acá a 2 años, vamos a tener un programa, María Eugenia, que va a ser solamente acerca de enfermedades de transmisión sexual, ojo, y vamos a tener también un programa que va a hablar solamente acerca de los problemas con el virus del papiloma humano, vacunas y otras cosas. Pero vamos a pedirle al doctor Ramal que, a ver, nos ilustre un poco y responda a la pregunta. ¿Pueden haber enfermedades de transmisión sexual, alguna enfermedad de transmisión sexual cuyos síntomas recién aparezcan después de los 2 años? Una opinión que quiero hacer sobre esta pregunta es lo siguiente. Las formas de presentación de las infecciones de transmisión sexual en varones difiere en mujeres. Un varón que tiene una infección sexual, que tradicionalmente lo catalogamos como síndrome de úlcera genital, de flujo, de secreción, del bubón, etc. Un varón siempre se expresa, siempre lo vemos, siempre está ahí la lesión. En una dama es posible que un elevado número que tienen una ITS ni siquiera tengan una lesión visible o que no den sintomatología. Esto es tremendamente importante en términos de contagio porque esta persona, mujer, va a pensar que no tiene una ITS, pues no tiene las molestias, pero tiene las ITS. Entonces hay una relación sexual y está contagiando. O el otro comentario, lesiones recidivantes. El tema de papilomavirus ya se introdujo a este conversatorio. Son lesiones que aparecen y reaparecen, aparecen y reaparecen. ¿Y cada cuánto tiempo? Eso no se puede prever. Eso, en algunas personas, la siguiente lesión y la subsiguiente aparecen con prontitud y otras demoran. Herpes es otro de este tipo, ¿no? Que aparece, se expresa, lo ve, incluso recibe tratamiento, que lo controla más rápido que sin tratamiento, pero ahí se esconden en las raíces de los ganglios dorsales y vuelven a reaparecer. ¿Cuándo van a reaparecer? Eso tampoco es otra cosa que no se puede prever mucho. La reaparición puede ser rápida, puede demorar años, puede pasar 1 año, puede pasar 2 años, ¿sí? Entonces esos comentarios podría ser al particular. Perfecto. Entonces, María Eugenia, fíjate, el VIH, que es una enfermedad de transmisión sexual, puede presentar síntomas, ya lo estábamos viendo, hasta después de 8 o 10 años. Ya te comentó el doctor, infecciones como asociadas a virus de papiloma humano, como las verrugas genitales, pueden presentarse varios años después y además ser recidivantes, o sea que pueden reaparecer y reaparecer. Igual pasa con el herpes. Y además, una cosa muy importante que ha dicho el doctor y que termina siendo un problema para todas nosotras también, es el hecho, nosotros acostumbramos a decir que las enfermedades de transmisión sexual son sexistas. ¿Y por qué son sexistas? Porque hacen diferencias en cómo se presentan en los hombres y en las mujeres. En los hombres presentan síntomas casi inmediatamente, en las mujeres muchas veces pasan asintomáticas, pero eso implica también que dejan secuelas y a veces por eso demora acceder al tratamiento y las secuelas pueden ser muy importantes. Todo eso lo vamos a ver en nuestro programa sobre enfermedades de transmisión sexual. Que estamos analizando y que está completísimo. Vamos con otra consulta, nos vamos hasta Ancash porque Ricardo tiene una consulta para el doctor Castañeda. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes. Te escuchamos. Una persona bisexual con carga viral 0 puede concebir un hijo sin el VIH-Sida. Vamos a ver y le pasamos la orientación al doctor Castañeda. Gracias, Ricardo, por la pregunta. Es un tema muy importante poder discutir ahora porque los avances que han habido en la ciencia son tantos. Antes era imposible pensar en la concepción. Actualmente incluso hemos visto cómo en Estados Unidos un paciente VIH donó un órgano a otro paciente VIH. Ernesto Pimentel. En la actualidad, la concepción no es imposible. Existen algunos parámetros, evidentemente, algunas condiciones son necesarias, evidentemente, no es tan fácil, pero el concepto de indetectabilidad de virus igual a no transmisibilidad es algo que ya se viene trabajando. Ya se viene trabajando y se viene asentando cada vez más. Y es un aliciente a los pacientes poder llegar a esa meta de que el que no tenga carga viral no va a transmitir. Entonces, por ahí va un camino. Necesitamos tener
carga viral indetectable en la pareja, si es que la pareja también tiene, por ejemplo, VIH, o de repente no lo tiene. Pero si lo tiene, evidentemente ambos deben tener carga viral indetectable, ambos deben tener muy buenos niveles de CD4, normales a más si es posible, estar exentos de cualquier infección oportunista, evidentemente, y lo más importante, adherencia al 100% al tratamiento. Si una persona tiene digamos, una pareja que no tiene el VIH, acá viene el problema, ¿no? No solo el consentimiento que debe haber y el acuerdo que tiene que haber, sino también hacer un chequeo y un seguimiento muy prolijo a la persona que se expone en este caso. Evidentemente la chance de transmisión va a caer muchísimo, la chance de que el bebé salga infectado va a caer muchísimo si se toman las medidas del caso, ¿no? Seguimiento en este caso a la mamá, profilaxis a la mamá, profilaxis al niño, y muy probablemente el niño salga completamente sanito, ¿no? Riesgos son muy bajos, pero se necesita muchísima conciencia de parte de la pareja para que esté caminando con el médico, caminando con el sistema de salud en la prevención de la transmisión materno-fetal. Actualmente ya es un camino, una opción que tienen las familias con esta enfermedad. Perfecto, ahí está pues el avance científico, ¿no? Y a propósito el tratamiento pues con los antirretrovirales. Hay otra consulta. Sí, así es. Tenemos una llamada de José que nos llama desde el Agustino. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes. ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es para los médicos. Quisiera saber sobre el periodo de ventana para hacerse la prueba de VIH para que salga una prueba certera. Muy bien. Esta pregunta es para el doctor César Ramal. Entonces, ¿podría explicar para los televidentes qué cosa es el periodo de ventana, primero? Y como nos está diciendo José, quisiera saber en qué momento se debería hacer una prueba, si cree que se ha expuesto, para que el resultado que le salga pueda ser realmente certero. Bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, desde que usted, el primer día que se le logran contagiar el virus del VIH, hasta que este pueda ser detectado en una prueba, eso es un periodo de ventana. En el pasado, el poder de las pruebas que detectaban que podían ser capaces de demostrar la presencia del virus era bastante largo. Y entonces al periodo de ventana se hablaba de meses. Hoy en día tenemos disponibles de manera rutinaria en los hospitales ELISAs llamados de cuarta generación, que son capaces de detectar la presencia del virus mucho antes, hasta puede ser tan temprano como 2 semanas, 3 semanas, y eso es sumamente útil en términos de transmisión, porque ya tempranamente puedo yo detectar la infección. Mire usted, y esto es importante porque si usted cree que ha tenido una conducta de riesgo en términos de una relación sexual y desea saber rápidamente, ahora en 2 o 3 semanas lo puede saber, y antes tenía que esperar meses porque iba a salir negativo, no había una prueba capaz de demostrar la presencia de. Ahora sí. Y esto se aúna que los servicios de salud actual han cambiado sus criterios de inicio del tratamiento antirretroviral. Antes había una serie de criterios de un CD4, o sea, sus defensas tenían que bajar mucho para ayudarlo. Ahora eso ya no es así. Y si usted tiene el cuidado de hacerse una prueba tempranamente, porque sabe que ha estado sometido a una conducta de riesgo, y la prueba sale positiva, puede además de esto, la segunda parte. Es importante saber que se infectó tempranamente, pero para eso me sirve para tomar una acción. ¿Cuál es la acción? Iniciar ya el tratamiento antirretroviral sin necesidad de esperar que pase el tiempo y que se deprima su sistema inmune y a usted se le estén agregando infecciones oportunistas. Eso no. Es decir, se detectó temprano, inició tratamiento temprano, su salud general no se va a deteriorar, no va a tener esas infecciones oportunistas que las tiene cuando las defensas son bajas y que lo van a lastimar mucho y lo pueden matar. Entonces, la detección temprana y el tratamiento temprano también es un pilar fundamental en la que nos permite haber logrado, ya lo dijo el doctor Benítez al comienzo, cosas importantes como disminución importante de la letalidad en pacientes con VIH. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ramal. Hacemos una nueva pausa y regresamos con los mitos en relación al VIH y SIDA.
Bueno, y nos encontramos ahora en Cuerpo Médico hablando acerca de la enfermedad del virus del VIH, virus de inmunodeficiencia adquirida. Y vamos a hablar acerca de algunos de los mitos de esta enfermedad. Comencemos con el primero. El VIH se puede contagiar por un abrazo, por compartir cubiertos o por un beso. Y esto es falso. Y justamente esto deberíamos tenerlo clarísimo para romper todos los estigmas acerca del VIH. El VIH se transmite a través de las relaciones sexuales, fundamentalmente, sean relaciones sexuales vaginales, anales u orales, cuando hay justamente contacto con secreciones que están infectadas. No se transmite porque yo estoy cerca a una persona, porque le doy la mano a un amigo, porque lo abrazo, ni siquiera con el beso francés, ¿ok? De modo que la forma de poder prevenir es justamente tener relaciones sexuales protegidas. Eso representa más o menos el 98% de las causas de infección por VIH. Sin embargo, también hay transmisión a través de transfusiones de sangre, que ya he dicho que son más seguras en todo el mundo, pero también puede haber transmisión de la madre al niño. A eso le llaman transmisión vertical. Por eso es que todas las mamás que están embarazadas, para proteger a sus niños y porque es muy sencillo hacerse la prueba, se les recomienda que se haga una prueba de VIH, que es una hincadita en el dedo, porque si una mamá por alguna razón estuviera infectada, se puede prevenir la infección del bebé. Segundo mito, se puede notar si alguien tiene VIH en la manera como luce. Y esto es falso. Ya hemos revisado en el programa que justamente las personas, desde que una persona se infecta con el virus hasta que comienza a tener síntomas, pueden pasar 5, 6, 8, hasta 10 años, porque el sistema inmune comienza a malograrse hasta que comienza a desaparecer y ahí aparecen las infecciones. Entonces, solamente mirando a la persona no podemos decir si una persona tiene VIH. Por eso que es tan importante pensar en si una persona tiene factores de riesgo, que significa, por ejemplo, tener muchas parejas sexuales y no protegerse, y es importante que hoy día existen pruebas de diagnóstico rapidísimas. Igual que existe una prueba rápida, que deben haber escuchado la prueba del COVID, bueno, las pruebas rápidas comenzaron a estudiarse y a trabajarse con el VIH. Una hincadita en el dedo en 20 minutos nos puede dar un resultado, que después nos puede llevar a hacer otras pruebas confirmatorias. Entonces, mirando a una persona, nosotros no sabemos si tiene o no tiene VIH, debemos siempre protegernos. Y el último mito, tener VIH es una sentencia de muerte. Mejor no saber. Además, las pruebas son muy complicadas. Y esto es absolutamente falso. Hoy en día, tener VIH no es una sentencia de muerte. Siempre es mejor prevenir. Pero también es importante ser conscientes si uno ha tenido un riesgo para poder hacer el diagnóstico de manera temprana. Y tal como lo dije, hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo. Existen pruebas diagnósticas que son relativamente sencillas, que podemos tener los resultados en corto tiempo, y además existen terapias, la terapia antirretroviral, que mantiene al virus a raya. Y ahora, en lugar de ser, cuando comenzaron esto hace 30 años, 20 años, 10 años atrás, eran muchas pastillas, y cada vez los esquemas de tratamiento se van volviendo más sencillos y permiten que los pacientes puedan vivir muchos más años y con una calidad de vida muy buena. Por eso hay que estar muy bien informados y sobre todo tomar todas las medidas de precaución. Vamos rápidamente, ¿qué les parece?, a seguir con las recomendaciones, esta vez dada por nuestros especialistas. Vamos a pedirle al doctor Alex Castañeda que nos dé recomendaciones finales muy puntuales, por favor, doctor. Perfecto, sí, creo que ya todas las han dicho, que es la buena educación sexual, la buena salud sexual, es fundamental, y en eso un papel importante jugamos los padres, ¿no? Aconsejar, conversar con nuestros hijos que ya sean adolescentes, ya sean jóvenes, y que es necesario ya tener que comentarles estos detalles. Puede que ellos escuchen qué cosa es VIH, qué es SIDA, pero sin embargo no hay como los padres para poder aconsejar adecuadamente que, por ejemplo, el retraso de la primera relación sexual es uno de los mecanismos que ayuda a reducir un poco, ¿no?, la probabilidad de VIH. Y la otra, evidentemente, las protecciones que tiene que haber si es que ya hay una pareja, ¿no? Las protecciones, y lo muy, muy importante, escoger una pareja, escoger una sola.
Eso es lo que nosotros deberíamos inculcar como padres, ¿no? A nuestros hijos para que ellos también hagan el autocuidado. Y olvidarnos también de los estigmas. Ese es mi segundo y último mensaje. Los estigmas vienen siendo muy arraigados mientras más información tergiversada hay. No creer todo lo que aparece en Internet. En Internet pueden aparecer 1000 cosas, pero es mejor encontrar información validada de profesionales de salud que van a aclarar todos estos mitos, estas cosas extrañas que aparecen y que causan mucho temor. Y esos temores van hacia los estigmas. Tenemos que dejar de estigmatizar, informándonos adecuadamente con nuestros profesionales de salud, que estamos atentos a las consultas y dudas que tenga nuestra población al respecto. Claro que sí. Vamos rápidamente con las otras recomendaciones puntuales, por favor, que nos pueda dar, doctor Ramal. ¿Qué añadimos a lo que ha dicho el doctor Castañeda? Sí, lo que yo quiero añadir es de que la Estrategia Nacional recientemente lanzó la normativa en la que también señala un nuevo esquema antirretroviral que se le llama TLD. Nosotros dirigimos una tesis de una señorita que estudió la calidad de vida de diferentes esquemas antirretrovirales y justamente demostró que este último, pues ya lo teníamos a raíz de una donación que nos llegó del Ministerio de Salud, lo veníamos usando, es la que mejor calidad de vida da. Entonces son otros tiempos, tenemos pruebas que detectan tempranamente la enfermedad, un tratamiento que es fácil de proporcionar, es hasta una toma día, da calidad de vida. Entonces, por favor, si usted cree que ha tenido este tema de salud lo tiene, acuda prontamente a los establecimientos de salud que tiene pruebas disponibles, un tratamiento que le va a dar una gran calidad de vida. Muy bien, abstinencia sexual, postergación de la actividad sexual, fidelidad mutua y sexo seguro con preservativo, ¿no? Son las ideas fuerzas que nos hemos quedado. Muchísimas gracias a ambos médicos, al doctor Alex Castañeda, quien nos atendía desde Trujillo, y también al doctor César Ramal, nos atendía desde Loreto, los especialistas que el día de hoy han respondido todas sus consultas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa. Y ahora en el momento COVID, quería tomar justamente un momento para conversar acerca de una cosa que ha sucedido durante todo el tiempo de la pandemia. Hemos estado recibiendo muchísima información que nos viene a través de las redes, que nos viene a través de Internet, y incluso se le ha colocado un nombre a todo esto, ¿no? Se le ha dicho, igual que tenemos la pandemia, tenemos la infodemia. O sea, tal cantidad de información, pero lo peor es que en medio de toda esa información viene información que es falsa y que muchas veces nos da, parece, luce como que fuera real por los contenidos o por la forma, y realmente nos hace creer cosas que no son. A esto es a lo que se le llaman los fake news, que es una palabra en inglés que significa información falsa. Una de esas informaciones justamente se ha soltado en estos últimos 2 días con respecto a lo que podría ser una recomendación del Ministerio de Salud, que inclusive la ponen con el sellito del ministerio, la firman, el logo del ministerio y la firma la Oficina General de Comunicaciones. Pero ojo, fíjense, el contenido de esta información, que para algunos le puede parecer que es absolutamente real, dice una cosa que es absolutamente absurda. Y justamente, felizmente, después de unas cuantas horas, el mismo Ministerio de Salud salió desmintiéndola y diciendo que era falso. Pero para aquellos, porque yo por lo menos recibí una serie de consultas y me decían, ¿verdad? ¿Es verdad? Y por esa razón quiero romper primero esta noticia falsa para que quede muy claro para todos, y después quiero hacerles una recomendación con respecto a lo que recibimos a través de las redes o lo vemos a través del Twitter, Facebook o del WhatsApp. Entonces, la primera cosa, en esta falsa recomendación, lo que estaban pretendiendo decir es que ya no se necesitaban usar las mascarillas, ya que viene el verano, porque le va a dar calor a la gente, y que mejor usaran solamente el protector facial. ¿Okay?
Esto es absolutamente falso como lo vieron. Una de las primeras cosas que tengo que decirles es el protector facial solo, si se dan cuenta cuando uno se lo coloca, deja espacios por los costados y por la parte inferior, como mínimo. El protector facial como tal no es una forma de protección contra el virus del COVID. Es un adyuvante. Se puede sumar a la protección cuando uno usa la mascarilla. Pero la mascarilla sigue siendo, señoras y señores, niños y niñas que me están viendo, sigue siendo una de las estrategias más importantes para reducir la transmisión de los aerosoles, para que los aerosoles no lleguen a mí y para que mis aerosoles no lleguen a otros. Patricia, entonces para que quede bien claro, la careta facial no reemplaza la mascarilla en ninguno de los casos. Absolutamente no. Pero se no pueden lo usar reemplaza. ambas. ¿Perdón? Podríamos utilizar ambas si queremos más ayuda del protector facial. Es obligatorio un incluso en el adicional transporte y es obligatorio todavía en el país, por ejemplo, ya lo sabemos, en el transporte público, justamente porque lo que se está tratando de hacer es aumentar. ¿Se acuerdan cuando presentamos en algún momento los quesitos, la imagen de los quesitos, que en algún momento la vamos a poner? Existen una serie de medidas de salud pública, la mascarilla es una de ellas, el lavado de manos, el protector facial es como una capa adicional de protección, pero solo no protege. Entonces, por favor, la mascarilla sigue siendo, y esta mañana estuvimos discutiéndolo con una serie de expertos, que cada vez tenemos más evidencia que la mascarilla bien colocada, utilizada de manera adecuada, es decir, cubriendo la nariz y la parte inferior, y utilizándola en todos los momentos que estemos fuera de nuestra burbuja social, de la casa, o sea, en el trabajo, si voy a un lugar cerrado, si estoy en la calle, eso no solamente nos protege, sino además filtra la cantidad de virus. Incluso si alguno de los virus pasa, la cantidad sería tan pequeñita que mi sistema inmune puede realmente controlarlo y podría, si es que yo me infectara, porque siempre, digamos que yo estuviera expuesto a una cantidad muy grande, el riesgo de hacer una enfermedad severa se minimiza. Entonces, por favor, primer gran mensaje, siempre con mascarilla. La pandemia no ha acabado. En este fin de semana he visto mucha gente utilizando la mascarilla como portapapada, lo he visto utilizándolo como gorrito, pero eso no es. La mascarilla tiene que usarse en la carita. Los niños menores de 2 años tienen que usar la mascarilla porque es la forma de protegerlos. Patricia, ¿hay cifras o hay estudios o hay data que ustedes o que ya las autoridades sanitarias han recogido a propósito del uso de la mascarilla y la reducción de enfermedades virales como la gripe, el resfriado en este año? Qué buena pregunta. Fíjate que sí, se está correlacionando el uso de la mascarilla justamente con la reducción de otras infecciones respiratorias e inclusive probablemente con tuberculosis. Y justamente en este momento se está tratando de juntar una serie de datos. Tal vez nuestra nueva normalidad en un país con una alta prevalencia de tuberculosis, y hemos tenido un programa acerca de tuberculosis, podría ser que, por ejemplo, si uno va a ir en transporte público, debería ser una buena práctica de salud pública usar la mascarilla, como lo han aprendido a hacer países como China, Corea, Japón y otros países reduciendo sus infecciones. Y mi último gran mensaje, por favor, no crean en todo lo que reciben a través del WhatsApp, lo que ven en Twitter o lo que ven en Facebook. Y no lo comiencen a compartir. Si tienen preguntas acerca de lo que ven, les parece algo raro, escríbanos por Facebook, escríbanos a nosotros y lo traemos al programa y rompemos esos mitos y esa mala información. Sobre todo eso, no viralice información de la cual no haya usted constatado ni lo hayan constatado las autoridades. Les recordamos que Cuerpo Médico va a las 4 de la tarde, de 4 a 5 en vivo y a las 10 de la noche en la repetición, pero el día de hoy lunes 7 de diciembre, no vamos a ir en nuestro horario habitual de las 10 de la noche porque se va a emitir una gran entrevista que se hizo en el programa Peruanos del Bicentenario a nuestro Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Así que a las 10 de la noche usted tiene una cita pendiente para que pueda ver esa preciosa entrevista que realizó nuestra compañera Alejandra Puente. Así que recuerden, mañana sí los esperamos de 4 a 5 de la tarde en la edición en vivo para que usted haga sus consultas en directo. Vamos a hablar mañana de los accidentes cerebrovasculares y a las 10 de la noche, como siempre, la repetición. Mañana nos toca pancreatitis. Yo estoy que confundo todos los temas, es que están todos en la agenda. Así que usted sigue disfrutando ahora de la programación de TV Perú. Permiso.